Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, los que ven este video. Vamos a hablar acerca del don de hablar en lenguas, ya que es un tema completamente importante. Todo en la Biblia, o todo lo que se encuentra registrado y articulado en la Escritura, es importante. Todo en lo absoluto. Ningún tema deja de ser importante si se encuentra registrado en la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de ese tema. Pero antes de hablar del tema de el don de hablar en lenguas, es importante entender algo. ¿Dónde inicia todo? ¿Por qué se dio el don de lenguas? ¿Cuál fue el propósito? Porque en realidad la escritura indica el propósito, indica el fin, por qué se dio ese don, cuál fue el objetivo. Y en realidad hoy hablaremos acerca de eso, que es un tema bastante impresionante. Sé que el que ve este video se va a llevar un buen contenido. Y si me pierdo de algo, si faltó abordar algo acerca del tema de el don de hablar en lenguas, le agradecería que me lo dejasen en un comentario, porque en realidad yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Eso es natural. La vida humana está formada así, de ese modo. Yo puedo aprender de ustedes y ustedes de mí. Voy a entrar directamente en este tema, hablando acerca de Adán y Eva. Oye, el tema es el don de lenguas. ¿Y en qué sincroniza el tema de hablar en lenguas con Adán y Eva? Pues sí, sincroniza muchas cosas. Ya que en realidad, como es hablar en lengua, de lo que se va a tratar el estudio, la idea, en realidad es importante implicar a Adán y Eva, que eran los primeros, la primera creación de Dios. Y en realidad, Adán y Eva hablaban un idioma. El idioma que hablaban Adán y Eva era el idioma del reino de Dios, o el idioma angelical, porque no hay una cita bíblica que nos enseñe el nombre de ese idioma. No se encuentra registrado ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo se encuentra registrado, ni en ningún otro libro, ya sea apócrifo. En parte se encuentra registrado el idioma que hablaban Adán y Eva. Ellos hablaban un idioma, el mismo idioma que hablaba Dios en su eternidad, el mismo idioma que hablaba Satanás. Por eso la Biblia dice en Génesis 3, del 1 en adelante, que Satanás se le presenta a Eva y le dice: con que Dios te ha dicho que no comerás de etcétera. Esa idea que nos encontramos allí acerca de el engaño de Satanás a Adán y Eva. En realidad vemos allí que Satanás no tiene que utilizar ningún tipo de recurso de idioma para él comunicarse con Adán y Eva. Él con Eva, que fue la que se conectó o con la que habló, él no tiene que utilizar recursos de idioma. Es decir, que el hombre fue creado hablando con el lenguaje del cielo, con el lenguaje que se habla en el cielo, que no se conoce ni se entiende en realidad cuál era ese idioma. Pero en realidad, por causa de la desobediencia del hombre, en Génesis 11, en la Torre de Babel, nos encontramos con un escenario, el cual Dios separa todos los idiomas. Allí es donde surgen los idiomas. Allí surge el inglés, el francés, el portugués, el italiano y demás. Todos los idiomas nacen en la Torre de Babel, cuando los hombres unidos a una, bajo el liderazgo de Nimrod, intentan hacer una torre que llegue al cielo. Eso registra Génesis 11, pueden buscarlo allí. Todo lo que se hablará aquí tendrá una cita base. Vamos a leer algunos versículos bíblicos, obviamente, pero todo estará sustentado en la escritura. Allí Dios separa los idiomas y allí nacen los múltiples idiomas mundiales en Génesis 11. Pero ¿qué sucede? Que inmediatamente se separan los idiomas
ya hay una barrera que nos impide llegar a otras naciones, ya sea con nuestro mensaje, ya sea con nuestro sermón, que es los idiomas. Ejemplo, si yo me voy para Alemania, yo tendré mucha vicisitud en Alemania, tendré muchos problemas, porque mi idioma nativo es el español. Soy dominicano, o me crié en República Dominicana, nací, me crié aquí. Entonces se me hace un poco tedioso hablar otro lenguaje, al menos que lo estudie. Si lo estudio sé que podría salir con ello, pero mientras tanto hablo español. Eso le pasaría a cada uno de ustedes. Si tú eres de habla hispana o de español o castellano, como sea, y te vas para un sector donde se habla inglés, tú te vas a encontrar que tendría que empezar de cero. Es decir, eso resetea la capacidad intelectual, porque en realidad cuando se separó el idioma, dice la escritura que ninguno se comprendía y cada grupo étnico, según su idioma, se fue reuniendo. Por eso es que vemos que allí, en Génesis 11, cuando se separan los idiomas, en realidad sucede un acontecimiento. Los chinos toman el perfil de su idioma. Los rusos tienen un perfil de su idioma. Los españoles un perfil de su idioma. En completo, Europa completo, que son un promedio de 37 Naciones Unidas, los estados europeos, Europa, no son en realidad estados, son naciones con gobierno, cada una centralizada, con economía divergente y separada, etcétera, pero ese no es el caso. El caso es que todos los idiomas se parecen en específico a la tierra originaria de ese idioma. Los chinos se parecen a su idioma, entre otros. Entonces allí es donde surgen lo que se conoce en la escritura como los múltiples idiomas. Y la línea de separación entre cada uno de los pueblos en la antigüedad era los idiomas. Se hacía un poco costoso estudiar el idioma, ya sea en la época de Pablo, ya sea en la época de Elías. No todos tenían la facultad de hablar diferentes idiomas. Eso era una virtud que la tenía uno u otro, y tenían que ser personas pudientes, personas que pertenecieran al grupo religioso, que siempre eran patrocinados por los reyes en aquel entonces, o que pertenecieran a los grupos de reinado, a los príncipes, etcétera, o a los gobernadores. El fin es que todo el mundo no tenía la facilidad para estudiar idioma en aquel tiempo, que era la clave para conectarse con otro tipo de lenguaje, o con otra etnia o familia o naciones que tuviesen otro tipo de código de lenguaje. Y en realidad, la promesa de que el mundo habría de unificarse, o no unificarse, sino que habría un don de hablar en lenguas, se encuentra en Joel 2:28, donde dice que en los futuros tiempos el Señor mismo derramará su Espíritu Santo sobre toda carne, que los jóvenes profetizarán. Allí donde nos encontramos con una promesa llamada la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Eso se encuentra registrado allí en Joel. Pueden buscar la cita. Pero ¿qué sucede con esto? Que Jesús le dice claro a su iglesia. Dice, miren, no vayan a las naciones hasta que nos venga con vosotros el Espíritu Santo. Esas son palabras textuales de Jesús. Ahí está la cita. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que Jesús le dice que no vayan a todas las naciones hasta que venga con vosotros el Espíritu Santo, por varias razones. Y eso lo vamos a destacar aquí en este momento. Lo primero es que Joel profetiza en el lenguaje profético que habría de venir el Espíritu Santo y se habría de derramar sobre todas las naciones. ¿Cuándo tiene cumplimiento esa cita? Tiene cumplimiento en Hechos 2. En Hechos 2 dice que habían pardo, habían medo, habían de las regiones de Mesopotamia, habían de las regiones de Macedonia, de Egipto. Allí habían judíos ortodoxos, dice la escritura, de todas las naciones. Y todos hablaban un lenguaje diferente a lo que estaba reunido allí. Y la Biblia dice que cuando se derramó el Espíritu Santo en Hechos 2, dice la escritura que los griegos, escuchando hablar
a los judíos en su propio idioma se sorprendieron. Dijeron, ven acá, pero estos no son de tal y tal tierra y están hablando nuestro propio idioma. Es decir, en Hechos 2, lo que nos encontramos es, con el don de lengua, es hablar idiomas. Otra traducción utilizan el término no lengua, sino idioma. Lo que vemos allí en esa manifestación de Hechos 2, del 1 en adelante, es el derramamiento del Espíritu Santo y dando don de idioma a aquellos creyentes. Pero ¿cuál fue su propósito? El propósito de ese don, el don de hablar en lengua, era que el evangelio pudiese alcanzar a otras naciones. Ya aquí va a ser un poco tedioso el desarrollo del evangelio. Si una persona judía que solo hablaba el hebreo, acercársela a una persona de origen griega o una persona que habla italiano, Roma, que era la potencia en ejercicio en aquel tiempo, era un poco tedioso acercarse a hablar a aquella persona de Jesucristo si no había un recurso, y el recurso del Espíritu Santo se lo da como un don, el hablar en lenguas. El hablar en lengua, el Espíritu Santo se lo da a los creyentes, es como equipamiento para llevar el mensaje a otras naciones que hablan otro tipo de lenguaje. Ustedes saben lo incómodo que serían los evangélicos en el primer siglo, tener que fajarse a estudiar un sinnúmero de idiomas para poder llevar el evangelio a otras personas que son de otro tipo de lenguaje. Sería muy tedioso. Entonces, ¿qué hace el Señor por su infinita misericordia y su bondad infinita? Le da el don de hablar en lenguas para que ellos puedan, mediante ese don, tener el recurso para llegarle a otra nacionalidad, ya sea francés, etcétera. Hay un sinnúmero de idiomas. Hay un promedio de casi 1000 idiomas. En aquel entonces, el que tenía el don de hablar en lengua, tenía la herramienta en sus manos para llevar el evangelio a otras familias y a otras naciones. A esto, yo entiendo que a esto era lo que se refería Moisés en su escrito de Génesis 12, donde dice la escritura, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dice Dios a Abraham. Entonces, ¿dónde se cumple esa promesa? Si el pueblo de Israel, donde murió el Mesías, era un pueblo que solo hablaba un solo idioma, donde se cumple esa promesa en realidad es con la evangelización en otro tipo de idioma a otras naciones. Y eso se cumple a través del don del Espíritu Santo. Porque que en realidad se necesitaba un agente para cumplir esa promesa. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La simiente de Abraham era Cristo. Obviamente, todos lo sabemos. Esa cita se encuentra escrita en el libro de Génesis 12, el 1 adelante, donde Dios le dice a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, en realidad, las familias de la tierra son benditas a través del sacrificio que hizo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Obviamente, tú y yo lo sabemos. Es una realidad. Todos alcanzamos la salvación a través del sacrificio que Jesús ejerció en la cruz del Calvario. Pero hay un detalle. Para llevar la salvación a otro tipo de familia y llevar esa bendición que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, se necesitaba una sola cosa. Se necesitaba un código de diálogo para poder llevar el evangelio a otra familia que hablan otro tipo de idioma. Y a eso Jesús se refería cuando le dijo, miren, no salgan de Jerusalén hasta que no venga con vosotros el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo era que le iba a dar la herramienta o el don para ellos poder transferir la idea del evangelio a otras naciones que hablaran otro tipo de lenguaje, como a los griegos, como a los romanos. Había un sinnúmero de idiomas, a los turcos, el árabe, etcétera. Había un sinnúmero de idiomas en aquel entonces. Entonces era necesario esto. Por eso nos encontramos con el don de hablar en lengua allí. Nos encontramos con ese don de hablar en lengua. Es decir, la separación que hubo en Génesis 12, donde Dios separa los lenguajes, producto a la desobediencia de la humanidad que iba en crecimiento. Esa desunión la vemos que ahora Jesús, con su sacrificio, formando en su sangre, con su sangre y con su sacrificio, formando un cuerpo llamado la iglesia,
le da ahora lo que conocemos como el don de hablar en lengua, que unificaba las naciones que se habían separado en Génesis 11. Es decir, el sacrificio, lo que Génesis 11 separa, producto de la desobediencia, en el sacrificio de Jesús se une. Jesús forma una unión mundial a través de su sacrificio, pero esa unión se adquiere con la fe. Todo lo que tenemos, la fe en nuestro Señor Jesucristo, somos parte del cuerpo de Cristo y somos uno en Cristo Jesús. Todos estamos unidos. Todo. No importa que sean de cualquier nación, africano, venezolano, mexicano, dominicano, haitiano, ¿qué más? Alemán, ruso, israelí, iraní, de Bagdad, Afganistán, Pakistán, Irán, etcétera. No importa de qué nación sea. Si cree que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y vive una vida piadosa conforme a lo que enseña la Escritura, pertenece al cuerpo de Cristo y ya está unificado por la sangre vertida en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo, que fue la que hizo una expiación universal por los pecados de cada uno de nosotros. Pues entonces, allí se da un escenario en Hechos 2. En Hechos 2 dice la Escritura que había mucho lenguaje y vemos cómo hablan todo un solo lenguaje. Allí lo que se habla es idioma. Como los idiomas que existen hoy en día, ya sea ruso, chino mandarín, etc. Allí lo que se habla es idioma. Ahora bien, esta lengua que existen hoy en día, Kimasaba, Boboboy, un sinnúmero de cuestiones. Digo esto con el propósito de edificarnos, con el propósito de dañar a nadie. Mi propósito en esto es que todos nosotros entendamos la realidad de lo que enseña la Escritura. Mi propósito no es montarme encima de ningún tipo de pensamiento, porque naturalmente ese tipo de idea la encontramos nosotros es en la iglesia pentecostal. En otro tipo de iglesia como los bautistas no nos encontramos con ese tipo, porque ellos en realidad no creen sobre las manifestaciones del Espíritu Santo. Es un tema para otra ocasión. Pero en realidad la Escritura presenta el don de hablar en lengua como el don de hablar en idioma. Ahora, existen dos tipos, sin temor a equivocarme, de don de lengua. Existe el don de hablar en idioma, que vamos a hablar acerca de esto, porque es un don de parte de Dios dado a la iglesia, pero con un propósito y un norte. No es como muchos lo aplican ahora, porque Pablo dice claro, en 1 Corintios, ahí está la cita, Pablo dice claro que si alguno habla en lengua y no hay intérprete, que por favor se calle, ya que su espíritu es edificado, pero los demás no reciben nada. Y que él mejor prefiere que profeticen previo, porque con la profecía se edifica la iglesia. Con el don de lengua, si no hay una interpretación, la misma Biblia dice que se calle. Porque el propósito de Dios no es presentar una iglesia donde todo el mundo esté hablando en lengua. Eso parece una locura. Ese es mi concepto. No tienes tú que me ve que pensar como yo, obviamente. Pero la Biblia tiene cita para eso. Y lo que nos enseña la Biblia es lo que nos enseña ella. Yo no puedo poner mi pensamiento por encima de lo que dice la Escritura. Nunca. Jehová y nuestro Señor Jesucristo me libre. No, eso no es apropiado. La Biblia dice una cosa y eso es lo que yo debo de creer. La Biblia me dice claro a mí que lo que se habló allí en Hechos 2 no fue Kima Sababobo, no fue Rambo, pásame la bazuca, no fue que rata tamamansa, no fue nada de eso, señores. Tenemos que madurar en Cristo, porque lo que se habló allí fue idioma, y el propósito de ese idioma está marcado en la Escritura: llegar y alcanzar otras naciones, porque no había código en diálogo que los judíos primitivos en aquel tiempo pudiesen transferir la palabra del evangelio a otras naciones. Eso lo dice la Escritura, porque todos sabemos que los primeros cristianos del primer siglo eran personas analfabetas. No podemos encontrar con Lucas, con el apóstol Pablo y con algunos creyentes post Jesús. Cuando digo post es delante de Jesús, después que Jesús muere, que resucita, que surgen ellos. Pero al principio del ministerio de Jesús, los primeros apóstoles que fueron constituidos por Jesús eran personas del vulgo, personas sin ningún tipo de educación, personas analfabetas en su tiempo. Y ellos no tenían recursos para poder estudiar idioma, para poder llevarlo
llevar el evangelio a otras naciones. Y el modo que el Señor le plujo llevar el evangelio a otras naciones era a través de ese don maravilloso y precioso, que es el don de hablar en lengua, que es un don precioso. En realidad lo es. El que habla en lengua, yo he escuchado personas bajo mi misma presencia hablando arameo y yo me sorprendí, he dicho, no, ese está hablando arameo, y a otro hablando en griego. Yo lo he escuchado, personas, porque el don es maravilloso. Cuando tú escuchas a una persona que no sabe hablar chino, como un personaje que yo he escuchado hablando chino, que yo sabía, no, pero que eso es chino lo que le está hablando, porque yo he escuchado chinos hablando delante de mi presencia, eso es chino, y me he quedado así, yo, wow, Dios mío, qué bueno es. Cuando uno escucha ese tipo de don en función, eso es maravilloso, eso es precioso. No esto que vemos, Kimasaba, eso no es hablar en lengua. El don de hablar en lengua que se encuentra en la escritura es el don de hablar idioma. Y hay otro don que vamos a especificar ahora, que es el don de hablar lengua angelical. Y es bastante importante, ya que las citas se encuentran allí. Y vamos a leer la escritura en este momento para hablar de, acerca de esa idea. Y se encuentra en el libro de Primera de Corintios. Aquí tengo una Biblia a los lados y vamos a buscar la cita. Primera de Corintios 12, 10. Dice de la siguiente manera. Dice, a otros hacer milagro, a otros profecía, a otro encendimiento de espíritu, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Vemos que dice el versículo, a otro diversos géneros de lenguas. ¿A qué se refiere ese don allí? Porque hablando acerca de los dones del Espíritu Santo que se encuentra Pablo allí, en Primera de Corintios 12:10, habla acerca de los dones allí. Y él habla a uno diverso género de lenguas. ¿Qué se refiere a esto? Está hablando a diversos géneros de idiomas, porque existen muchísimos idiomas a nivel mundial. A esto se refiere esto aquí, a idioma. No es a lo que muchos utilizan hoy en día, que ojo con esto. El propósito de esto no es en realidad que nosotros salgamos de aquí luego de ver esta exposición que estoy haciendo aquí en YouTube, que salgamos de aquí haciendo prejuicio. El propósito de Dios nunca es hacer prejuicio con los hermanos. La Biblia presenta claro que David, aún Saúl estaba en desobediencia, David lo veía con piedad y con misericordia, y decía él que Dios me libre de levantar la mano contra Jehová y contra su ungido. Veía a Saúl como un ungido, y todos sabían que Saúl era un personaje que estaba completamente poseído por el espíritu de la tiniebla, y era un personaje que fue desechado por Dios, y David lo veía como, no, este fue un ungido de Dios. Si yo blasfemo, si yo hablo mal de este hombre, me puede pasar lo mismo. Eso es lo que sucede hoy en nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a respetar al cristiano, esté bien o esté mal. Yo con esto no es que esto sirve para hacer juicio o para hacer crítica a aquellas personas que no entienden bien el concepto del derramamiento del Espíritu Santo y el don de hablar en idioma. El propósito mío no es esto, el propósito mío es claro, es edificar a aquel que lo ve y que aprenda a que no es lo que yo digo, no es lo que tú creas, no fue lo que te enseñaron, es lo que dice la Escritura. Si la Escritura enseña una cuestión y otra persona te viene hablando diferente a lo que enseña la Escritura, la Biblia dice que le llaman anatema, dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas. Entonces eso es lo que sucede. Nosotros tenemos que aprender a ser celosos con la palabra de Dios. Y el don de lengua excelente, yo creo en él. Yo creo profundamente en el don de hablar en lenguas. Si le digo que no creo, estoy hablando mentira. Pues creo. Y si no creyera, también lo dijera. Porque inmediatamente si no creo y digo que creo, estoy hablando mentira. Y la Biblia dice que el mentiroso no tendrá parte en el reino de Dios. Dios aborrece la mentira. Entonces, aparte de esto, vamos a analizar la cuestión de hablar el don de lengua angelical, porque existen dos dones en la misma línea de hablar en lenguas. Existe lo que se conoce como hablar en lenguas, idioma, y hablar en lengua angelical. Sabe que cuando el hombre desobedece a Dios,
el hombre inmediatamente pierde el idioma original, que es el idioma angelical, el idioma por el cual Adán se comunicaba con Dios, el idioma en el cual Satanás utilizó el mismo lenguaje que él tenía desde antes de siendo un ángel, un querubín, etcétera. Él utilizó el mismo recurso que él tenía desde que él nació como ser o como ser angelical. Utiliza su idioma para hablar con Eva, indicando que Eva hablaba el mismo lenguaje que se habla todavía hoy en el cielo, porque en el cielo no ha cambiado de idioma. Sin embargo, los ángeles utilizan recursos de idioma para transferir una idea a los seres humanos, porque ellos conocen los idiomas. Ejemplo, como cuando el ángel Gabriel se le presenta a María, utiliza el mismo idioma hebreo. Eso no quiere decir que en el cielo se habla hebreo, porque fue en hebreo que el ángel le habló a María. Como cuando el ángel Gabriel también se le presenta a la madre de Sansón. Entonces, utilizando el mismo idioma que ellos naturalmente utilizaban, que era el idioma hebreo, porque los ángeles, los espíritus inmundos, todos ellos conocen todos los idiomas, porque son seres fuera de lo que nosotros entendemos, son sobrenaturales. Un ángel podría aprenderse un idioma en un día como mucho, ¿sabes? Porque ellos no tienen la limitación de la carne, que es la que genera el olvido, la que genera la falta de memorización. Ellos memorizan completamente todo. Todo lo que escuchan lo memorizan todo completamente, sin olvidar absolutamente nada. Sin embargo, Satanás estuvo en el cielo, era el ángel serafín, y yo de algo sí estoy seguro, que él se recuerda completamente de todo lo que vivió en el cielo. Completamente de todo. Porque si no se acordara, no pudiese utilizar, como vemos en la escritura, dice que él se viste de ángel de luz. Tiene que haberse acordado muy bien cómo son los ángeles allá arriba. Ahora, a medida de que él tiene contacto y él lo ve, cuando se le antoje a ellos, pero él puede vestirse de ellos, es porque él se acuerda completamente de todas las actividades y las atrocidades como engañó a aquella tercera parte de ángeles que dice la escritura que él engañó. Pero ese no es el tema. Y hablando de eso, voy a traer un tema acerca de la caída de Satanás, muy importante, un tema completamente profundo y hondo y sumergible, porque es que Satanás aparece más simbólicamente. La Biblia solo un 3% aparece la idea de Satanás en la Biblia completa. A Dios no le pareció bien dedicar todo un escrito a Satanás, porque el propósito de Dios nunca ha sido enaltecer a Satanás. Todos sabemos que fue desterrado, sino es que nosotros conozcamos cómo él se conduce, etcétera. Y cualquier ratico vamos a tener aquí, en el nombre de Jesucristo, vamos a tener una idea clara. Y vamos a traer 3 estudios, porque eso no se puede abarcar en un solo. Duraría el estudio un promedio de 4 a 5 horas, hablando nada más de Satanás, y sería un poco tedioso y aburrido. Prefiero hacer 3. Número 1, módulo 1, módulo 2 y número 3. Así sería un poco más conveniente. Acerca de los ángeles, de demoniología, cómo operan, etcétera. Pero en realidad vamos a estar leyendo la cita de 1 Corintios 13:1, ya para acabar con este estudio. En el 13:1 dice de la siguiente manera. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En realidad el tema central de ahí es el amor. Que no importa que tú profetices, no importa que tú hables 1.000.000 de idiomas, que tú hables lengua angelical. Y al final, si tú no tienes amor, tú eres una persona vacía. Una persona que no edifica. Porque lo que hace que tú y yo como creyentes podamos edificar a los demás es amar a nuestro prójimo. Cuando tú amas, tú utilizas la idea de la misericordia aún para corregir al prójimo. Tú utilizas muchísimos tipos de recursos donde el prójimo, porque hay mucha gente que te aconsejan y tú sientes como que te están cayendo a palo. Y lo primero que una persona que aconseja al otro de la forma no correcta, lo primero que abre es una puerta a Satanás. Satanás entra inmediatamente y dice, pero mira este diciéndome esto, y él ten esto, en esto. Satanás lo descubre ahí mismo.
porque en realidad el propósito de la corrección es que debe de llevarse con una sana mansedumbre y de una forma diferente, con amor y misericordia. Dice Gálatas que no escatimando que tú puedas caer con una corrección. Yo creo que Gálatas 6.1 que habla acerca de esto. Pero en realidad allí dice algo, que si tú hablas lengua, dice que si tú hablas lengua humana, refiriéndose a idiomas, y lengua angelical, refiriéndose al idioma que tenían Adán y Eva antes de caer, y no tiene amor, viene a ser como metal que resuena. Mira, allí hablan de los dos tipos de lenguas. De la lengua angelical, que hay personas que tienen ese don de hablar en lengua angelical, pero la Biblia dice que Pablo dice que esa que se callen, porque esa no tiene interpretación, y que esa lo que recibe edificación es el Espíritu. Pero el don de hablar lenguas humanas, como dice en 1 Corintios 13.1, ese sí tiene interpretación, porque eso es idioma. Y aquello allí en Hechos 2 dice la Biblia que los interlocutores, lo que veían aquella manifestación del Espíritu Santo, cuando se derramó en Hechos 2, dice, oye, pero aquellos no son de tal y tal región, de los que hablan en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma. Es porque lo que se habló allí fue idioma. Es cuanto el don de hablar en lengua angelical. Es un don maravilloso. Yo nunca he tenido el privilegio de chocarme o tener un contacto con una persona que hable ese tipo de lengua. Sería favorable, me encantaría poder ver esto, porque sería hermoso a yo ver una gente que, aunque no entienda, en realidad me gustaría, pero siéndole honesto, no he tenido el privilegio de poder encontrarme con una persona que hable esa lengua, porque yo soy fiel creyente de que el don de hablar en lengua es una realidad, tanto de hablar lengua idioma como de hablar lengua angelical. Pero la lengua angelical tampoco, aquí, Masababobo, Ramos, pásame la bazuca, no es nada de eso. Es el lenguaje que hablaban Adán y Eva cuando estaban en un estado de obediencia, obviamente. Eso es para que lo que ven este video puedan entender claramente a lo que se refiere la escritura. Espero este video sea de bendición. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó, yo respeto tu postura, dale dislike y muchas bendiciones. Espero este video te haya servido y muchas bendiciones del cielo para ti y para los tuyos. En el nombre de Jesús.